Ah, Yo leí ah. nosotros los Caserta. Sí. Sí, yo también, las primas. Bueno, esa fue la última novela con la que ganó el premio y que fue redescubierta, ¿no? Porque ella fue una escritora nacida en La Plata, y acá en La Plata ni la conocíamos, porque prácticamente toda su trayectoria en Europa, y acá muy pocos la conocían, hasta que gana ese premio, y entonces se comienza a publicar de nuevo, a reeditar toda su obra, ¿no? ¿Y qué les pareció el cuento El patio? ¿Cuál? El patio. El patio. ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron con ese cuento? A mí personalmente me recordó a mi familia, porque los dos cuentos. El gol porque es como la historia de mi tía Mercedes, y el patio, lo que me contaba mi papá, que sería de la misma, tanto mi papá como mi tía eran coetáneos de Aurora, y lo que me contaba de su infancia en un barrio. Yo soy de Junín, provincia de Buenos Aires, y acá estaban los talleres ferroviarios, y hay un barrio que se llama precisamente Villa Talleres, que nació por los talleres, eran los trabajadores de los talleres que construían sus casitas humildes. Eran mayormente inmigrantes, como decía acá. Y lo que mi papá me decía era por eso me impresionó mucho lo de la tristeza que decía, y eran en esos patios y en esas casas de los inmigrantes, era lo que él de chico, porque él no vivía en ese barrio, pero sus tíos sí. Entonces iba y siempre contaba esas historias, y todo eso, y de las expresiones, me recordó mucho a las historias que él me contaba de ese barrio, Villa Talleres. La estructura de la vivienda, ¿no es cierto? Sí, Era sí. típica en esa época, ¿no? con el terreno que podía estar al lado de la vivienda o en el fondo, donde estaba la quinta, los árboles frutales, el gallinero, había otros animales también. La relación tan particular con los vecinos, porque prácticamente no había medianeras. Claro. A veces había un alambre, Sí. un tejido, Sí. O una pero pared prácticamente no había. Acá tampoco, en La Plata en esa época no. Por eso la relación con los vecinos era como mucho más cercana, se veía todo lo que pasaba en los otros patios. Enredaderas en los tejidos. Sí. Claro. Bueno, ya está. Bueno, a mí, ¿sí? Sí, a mí lo que me gustó del cuento es que lo narra una niña, una nena, con una visión de infantil, como lo cuenta. Eso me gustó mucho, y es crónica, porque no es un cuento, o sea, no es que tiene un nudo en donde hay una crisis y se desenlaza, sino que ella va contando lo que ella va observando como niña. Me encantó. Y el lenguaje poético que tiene es maravilloso, cuando el patio anochecía, cuando habla de las granadas. Las granadas. Sí. Eso me hizo acordar a mi niñez. ¿Están de acuerdo que es una nena la que narra? Sí, sí. Sí, o adolescentes, hasta con cosas o adolescentes.
No, Claro, ella va describiendo porque- sus distintas edades también. O bien, o bien la autora haciendo memoria a su infancia, Mm. evocando su infancia. hay un yo narrador que, ¿quién es? La ¿Es autora, la nena? yo narrador. Construí un Narrado en habitáculo, dice, primera lo persona, ¿no es escuché, cierto? Para mí es sí, ella, sí, Sí. para mí sí es una niña. sí. ¿Y quién es Una la que niña que, es más, que ella describe después al final cómo cae en la adultez. Claro. Claro, Por Sí. eso, entonces para es, mí es una niña llamada, o sea, alguien que relata, pero ya en una edad adulta, pero yendo y viniendo, claro, a es través de una los recuerdos, joven, porque a través de una los joven recuerdos. que trae al presente Sí, esa niñez a través del recuerdo, ¿no? tal cual. Además, bueno, a Pero mí me impactó. narra la transición entre la niñez y la adolescencia, ¿no? Sí. Porque al final, fíjense que al final, ¿qué dice? No es la nena que al final dice, No, al final no, No. habla de justamente. claro, debería Pero- crecer y asumir asumir estado de estado de- mayoridad, pero no puedo, dice, si lo asumiera, ¿quién lloraría a los desvalidos? Es la joven Mm. que hace que cuenta, que relata la transición entre la niñez y la adolescencia, ¿no? Claro, porque es un Cómo devenir se va del... transformando Claro, a través de situaciones dolorosas que va viviendo. claro, es el devenir, se nota cuando su amigo, el bebé, al rebasar la edad, ya cuando crecía, ya tenía que ir a la escuela, o sea, después están saliendo Claro. de la niñez, dando la adolescencia, cuando ya los mandaban al instituto, es un transcurso de un tiempo lo que ella narra, que es Claro, la de transición, de un el par de transcurso años entre una o etapa varios y años, otra. sí. Exactamente. Sí. ¿Qué otro Y después comentario? Sí. impactante la parte de, o sea, cuando hace distintas observaciones sobre las comidas. Entonces, bueno, lo del tema del chivo es impactante. Yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento los que hemos tenido alguna mascota, por ejemplo, mi hermano tenía un gallo en una época y en un momento determinado, obviamente, en la casa de mi abuela el gallo lo mataron y se comió. Entonces esa noche tampoco pudo comer, era muy chico, ¿no? Pero bueno, entonces me trajo a la memoria lo del chivito, me trajo a la memoria esa situación. De cómo crean lazos, o sea, cómo los niños o los jóvenes crean lazos con las mascotas o con quien, o sea, o con, en este caso, bueno, con el chivo y demás, pero cómo en cierta forma le pasó eso de que lloró toda la noche de la amargura porque no podía comer. Claro, Es que en todas las casas en esa época había como Sí. claro, había animales, sí, gallinitas, claro, chivitos, conejos, conejos, claro, y se comían. Sí, mi tío tenía conejos, yo también, qué claro. impresión, ¿cómo va a comer un conejito? Bueno, lo hacían en escabeche. A mí me resultó algo confuso el tema de la cantidad de personajes que van apareciendo. Ella los va introduciendo, digamos, sin ninguna cosa previa, y entonces vos tenés que andar adivinando de quién se trata, digamos. Claro. O sea, como que lo tuve que leer 2 veces para entenderlo mejor, pero me parece que es algo particular de ella, de su lenguaje, digamos, de cómo ella, como dijo la compañera, es una crónica esto, y en los libros también hay cierta cosa de crónica siempre. El relato es como lineal del momento, no es, o sea, sí, pasa el tiempo y todo, pero es como que va relatando lo que pasa en ese momento y después lo que pasa en el momento siguiente, pero hay que estar muy atento, me parece, para no perder el hilo
del discurso porque habla de varias cosas a la vez, digamos. Esto Claro. es lo que siento. Una característica de ella es que narra una historia, va narrando, narrando, y de repente interrumpe para hacer un comentario, una acotación, una reflexión, ya no dentro de esa narración, sino desde fuera, desde Claro. su yo como narradora, ¿no? No como personaje, no dentro de los personajes del texto. Claro. Sí, eso es característico. Acá también se da cuando, por ejemplo, cuando habla que el bebé se va a la escuela anexa y al internado del Colegio Nacional, y dice, algo cambió. Todos nos caemos en la infancia, algunos nos rompemos. Ahí se sale del relato de la infancia. Es la narradora que está incorporando a ese relato su opinión sobre la infancia. Por eso vemos que ahí no es la nena la que narra, es la otra, es la narradora, ¿no? la narradora que está incorporándose al relato, pero con un pensamiento, una reflexión que se sale de la historia misma de la infancia. Claro. ¿Y qué podrían decir del patio? Porque empieza con el patio era enorme, ¿no? Si en lugar de baldosa fuera agua, bueno, podría comparárselo con una laguna. Pero después dice, en mi infancia ya estaba vacío. Aún a principios del siglo XX había sillas, bueno, y comienza a describir todo lo que había, las macetas, las flores, los bancos, además. Y era el ámbito, el lugar donde la gente se reunía para comer la picadita, para tomar algo, para conversar. Era el lugar de hacer, de la relación social del barrio, ¿no? Pero ella dice, en mi infancia ya estaba vacío. ¿Qué interpretaron ustedes por eso? Pensemos que ella nació en el 21, ¿no? Y dice, mi infancia ya estaba vacío. Aún a principios, o sea, hasta principios del siglo XX, pasaba todo esto, había toda esa reunión social, pero en su infancia ya estaba vacío. ¿Por qué? ¿Pensaron alrededor de esto? No. Porque después va a seguir hablando de la relación con los vecinos, ¿no? De los vínculos con los otros. Acá ya en esta casa, en este patio, ya no había nadie, ya no se producía esto cuando ella era chica. Toda esta reunión fue antes. Y cuando ella era chica, ¿qué pasaba? Pero ella decía, yo me escurría por la rampa cuando pasaba eso. Claro. Ella está describiendo cuando era pequeña eso. O sea, describe todo, que comían con palitos, qué sé yo, y dice, yo me escurría por la rampa que acababa en un terreno con árboles frutales y algunos de sombra. Hermoso. Sí, pero dice O sea, que no había gente. ¿Por qué no había gente? ¿A dónde? ¿Será porque los adultos ya tienen sus responsabilidades? No, porque cuando ella era chica, ¿en qué época del país estamos hablando? a comienzos del siglo XX. Claro. Ella nació en el 21, tenía 10 años en el 31, todavía la guerra no había empezado. Entonces, no, pero después, ¿qué pasa en el barrio? sí. Dice que en el barrio había tristeza, ¿no? La crisis del 30. Claro, la crisis del 30. Entonces, toda su antes de la infancia, sí. o sea, la infancia que ella puede recordar, no de tan muy chiquita, pero a partir de los 10 años, más o menos, transcurre durante
el La golpe década de del 30, Estado de claro. la década del 30, la década infame, Que ¿no? había, claro, habría tanta pobreza, Porque la había gente ya no se pobreza, reunía en esa. claro. Claro, tristeza. Sí, sí, Después, sí. Mm. Bueno, Yo Bueno. interpreté esa tristeza porque, o sea, yo interpreté que la tristeza de esa casa que ella indica era porque se había ahorcado una persona, o sea, había habido un suicidio. La No, ahorcada, que decía. ella habla de tristeza en todas las casas. Sí. Claro, de todas las Sí. casas. Sí. Sí. Ella transita por lo menos yo lo entiendo así, la infancia, de la infancia a la adolescencia, transita todo la tristeza que produce la pérdida de su inocencia, de esas creencias en las que ella se apoyaba, que le provenían no de su madre, sino de la persona que trabajaba en la casa, ¿verdad? O sea, esa persona es la que le va contando las historias fabulosas sobre los animales. También la va formando en cuanto a prejuicios también, ¿no? A prejuicios con respecto a la feminidad, a la maternidad, bueno. Y me perdí. Hoy porque ella nombra las primeras inmigraciones, y las primeras inmigraciones eran diferentes a las que vinieron después con las de posguerra. Claro. Las primeras inmigraciones eran de gente más humilde, me parece, en esa época, los que Claro, vinieron a ella los estaba en principios del siglo, sí. una situación intermedia porque había una persona en la casa que trabajaba para ellos, o sea, ella era muy pobre, no era. Pero la casa, pero ella siempre, bueno, la autora siempre dijo que él tuvo un padre ausente y la madre era maestra, bueno, tampoco estaba mucho con ella, ya estaba con la persona que le hacía la comida, la acompañaba, le inventaba las historias que ella como nena creía. Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, ella tiene sus propias tristezas como nena, porque pierde a su amiguito que ya se va a la escuela y ya no lo ve más, ¿no? Eso por un lado. Y pues también por otro lado, va sufriendo las tristezas, las pérdidas de sus animalitos con los cuales ella se conectaba, se comunicaba, formaban parte de su ámbito imaginario, que también se conectaba a través de la ternura que le brindaban los animales. Entonces, va sufriendo determinadas pérdidas y también va observando la tristeza del barrio. ¿No? A mí me parece que es como que ella vivió una infancia muy solitaria y claro. también se sumaba toda la historia, digamos, como vos decís, del barrio, la crisis, la pobreza. Pero claro, iría al colegio y después otra vez en la casa con sus animalitos. Entonces, como vos decís, cada muerte de animalito para ella es como la muerte de un compañero, de un amigo de juego. Claro. Así me pareció. Así va llevando ella la transición hacia su otra etapa, ¿no? Quizás también por eso habla de que el patio ya estaba vacío, porque no había niños, digamos. Claro, porque, claro. Ni hermanos, ni amigos, había más que ese que soledad, se le va. ella sufre la soledad y se refugia en ese iglú que ella se construye entre las ramas y escribe, ¿no? Su
su compañía era la escritura y la fantasía, los personajes fantásticos o maravillosos que ella se iba construyendo. Ahí también se nota el tema de lo social cuando dice el cuaderno y los lápices Faber, ¿no? Y claro. No cualquiera tenía. Mm. En Sí, esa es época. verdad. Es una marca Pudiente. claro, de un nivel social. Claro. Y también Sí. me parece Un particular. nivel, ella tenía un nivel intermedio, porque, por ejemplo, en cuanto a las escuelas, ella no iba a la misma escuela que iban los otros chicos. Acá en La Plata, cuando esta ciudad se fue planificada como capital de la provincia, una ciudad planificada, ¿cierto? Y entonces se fue construyendo justamente como capital de la provincia, con todo lo que tiene la capital, con sus edificios públicos y demás, y con la universidad. La universidad acá tiene a su vez 3 escuelas secundarias que pertenecen a la universidad, y una escuela primaria, que es esta escuela que ella cita, que a dónde va a ir el bebé, que es la escuela anexa, que eran en esa época y siguen siendo las mejores escuelas de La Plata, que tienen el mejor nivel. Y después el otro chico, el que era el hijo de Terranera, va al Colegio Nacional. El Colegio Nacional era una de las escuelas que depende de la universidad, que en ese momento formaba solamente a varones, concurrían solo varones, y allí se formaban como bachilleres. Fíjense que un modelo político que se refleja en el modelo educativo, porque la universidad tenía la escuela primaria, y los egresados de la escuela primaria ingresaban directamente a esas escuelas, no podían ingresar. De otro lado no podían ingresar directamente. Entonces los bachilleres, el Colegio Nacional fue creado para formar bachilleres. De los bachilleres estaban destinados en ese momento a continuar como la clase dirigente y los profesionales de la ciudad, ¿no? Porque tenían después el acceso directo a la universidad. Después estaba el Liceo de Señoritas, se llamaba entonces Liceo de Señoritas, que era para mujeres solamente. Y luego el Colegio Bellas Artes, que bueno, era para la formación artística. En Bellas Artes, a Bellas Artes concurrieron los chicos de la Noche de los Lápices, de ahí de esa escuela eran. Esos eran los 3 escuelas que estaban bien delimitado en ese momento la formación que se esperaba de cada una de las escuelas, ¿no? Uno para los bachilleres, para formar a los hombres, la dirigencia, a las otras mujeres, que el plan de estudios era diferente, de otra categoría, y luego la escuela de Bellas Artes. Pero los que accedían a esas escuelas... No era que entraban por clase social, porque entraban por sorteo, porque yo viví en La Plata, y es más, una de mis hijas... hace 30 años, 35 bueno, pero acá años. Estamos hablando de principio de siglo. Sí, pero en principio del siglo, no me dejaste terminar, porque en principio del siglo mi suegra, que era de Berisso, y ella se anotó y tuvo la oportunidad de entrar, porque también era,
la versión que tengo de mi suegra es que se entraba por sorteo también, y ella entró al liceo, y después tuvo el acceso directo a la universidad y se recibió de profesora de matemática. Pero por eso te digo que no era que era por una cuestión social ni de clases sociales. No, pero que no discriminaba, pero una persona, un alumno de un barrio no accedía porque no podía acceder económicamente. Pero ella era de Berisso y accedió. Sí, y era, le queda cerca el Nacional. No es que le impedía, no estoy diciendo que le impedía, No. Porque, bueno, y mi suegro también, que mi suegro era de Ensenada, o sea, ellos después se conocieron, pero mi suegro que era de Ensenada también estudió en la universidad, o sea, estudió en el colegio, él estudió o sea, no me sale el nombre de los varones, ¿cómo era? En el Nacional. El Nacional. El Nacional los varones y las mujeres en el liceo. Y bueno, y de hecho se conocieron en la universidad, pero los dos entraron no por clase social, sino que entraron. Mi suegro creo que entró por promedio, pero no era una cuestión de que podía entrar cualquiera de cualquier barrio si reunía los requisitos que indicaba el colegio. De hecho, pero después cambió, hace 30 años, mi hija más grande, que ya cumple 30 este año, cuando nosotros vivíamos en La Plata, ella entró por sorteo al jardín y después a la escuela anexa, y la segunda no entró, porque no era por hermanitos ni nada por el estilo, era por sorteo, o sea, podías tener un hijo que entre y el resto que no. Sí, después fue por sorteo, pero yo lo que digo que no era no había discriminación, no es que te impedía, te pedían algún requisito especial, pero que vivía lejos, por ejemplo, no accedía, y de que tenía un padre obrero, tampoco lo mandaba a esa escuela. ¿Entendés? O sea, había una decantación natural, digamos. Bueno, quizá entonces la excepción, porque o sea, el papá de mi suegro trabajaba en Swift, era un operario de Swift, y los papás de mi suegra también trabajaban en el puerto, o sea, no es que eran operarios, no era... Pero a lo mejor, Patri, eso es en los años 50, y en el cuento son los años 20. Claro, en los 30. Claro, es anterior, es anterior. Claro, sí. Claro. Claro, porque pensemos cómo eran los barrios. Son casi 90 años. Claro, pensemos cómo eran los barrios entonces. Claro. Por ejemplo, en mi barrio nadie iba a esa escuela. Y eso fue posterior. Bueno. Antes ni siquiera mandaban a las chicas a la escuela. Solo hasta segundo o tercer grado, y después aprender corte y confección y tejer y nada más. Claro. Pasaron pocos años, pero hubo un gran cambio. Claro, acá pensemos que estamos en 1930, cuando ella iba a la primaria. Yo pienso, por ejemplo, en mi barrio, teníamos muchas calles de tierra, la avenida estaba asfaltada, pero el resto eran calles de tierra. ¿Cómo era la vida ahí, no es cierto? Nosotros no salíamos del barrio, estábamos ahí en el barrio, los chicos iban a la escuela del barrio, como le pasaba a ella también. No es que hubiera una prohibición, una discriminación, pero socialmente se daba en forma natural, porque la gente se relacionaba con los vecinos, nada más. Tampoco había transporte, no había tanto. Eso te iba a decir. Yo, por ejemplo, que vivía en lo que es Saavedra, de la ciudad de Buenos Aires en aquella época, ir al centro o al microcentro o llegar al Nacional de Buenos Aires, no sé, era muy difícil que mi mamá dijera, voy a viajar 1 hora y media para llevarte a las 7 de la mañana. Era como, si querías era
no era factible, ¿viste? Realmente, y tampoco te dejaban ir sola ni demás, ¿viste? Y eso que Claro. pasa, no fue hace 90 años, por eso te digo, imagínate dentro de 90 años, no sé si habían colectivos que había. Era toda una excursión. Sí, pienso que sí. Bueno. ¿Qué otra cosa les llamó la atención o que quieran destacar? Ella cómo se siente orgullosa cuando le dicen que le había gustado el poema que había escrito. Claro, Un tío me notició que la poesía había encantado a don Osvaldo. El claro, citado era un señor divino divinizado por mí, que cumplía 12 años. La noticia estremeció mi ánima. Era claro. claro, ella, como decían las otras chicas, si ella era una nena solitaria, que los padres estaban ausentes y escribía, y que alguien valorara, le había gustado, alguien a quien ella admiraba había valorado su trabajo, cómo se sentiría. Supongo que Y ahí soñaría con empieza la ser. transición hacia la adolescencia, el primer Ya, encantamiento con el hombre, ¿no? El varón. ya. el- ¿Qué Bueno, frase? En medio del gozo frutal, producto del juicio de don Osvaldo acerca del poema. Y en medio del gozo sucede lo del suicidio de la mujer. Qué claro. contraposición de esa felicidad, Ujú. de la alegría frente a la muerte. Oh, Bien. Ella, primero desaparece de su vida el bebé, que se va a la otra escuela, ¿no? Ya su compañerito de juego, el que la acompañaba cuando ella escribía y demás, se va a otra escuela. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Sasa? Ahí tiene otra pérdida también. ¿Qué es lo que qué pasa? mm, Con el chivito. Sí, nace la cría y ¿qué pasa con la chiva? Se dedica a tener a su cría sí. y Después ahí la se ven. siente como desplazada también, Sí, sí. se siente como desplazada, ¿no? Entonces ella dice, respeté su conducta, dejé de acercarme al establo, porque dice, antes me permitía que le acariciara el peluche suave entre sus cuernos duros, ahora no, dedicada exclusivamente a Pipi, lo ponía a la teta, lo arrumacaba, no me dejaba tenerlo ni un minuto. Entonces también se va sintiendo como dejada de lado, ¿no? Cada vez más sola. Dice, respeté su conducta, dejé de acercarme al establo. Además, temía un desenlace atroz con respecto a Pipi el chivato. Ya empieza a desconfiar de todo eso, de toda esa imaginería que le llegaba a través de Nietzsche, ¿no? Y comienza a ver cómo son las cosas en realidad, ¿no? Entonces va despacito despertando a otras cosas, a otras realidades que están fuera del ámbito de la niñez, ¿no? A ver la realidad tal como era. Pero sospecha nada más, dice, temía un desenlace atroz con respecto a Pipi. Temían. Y
aquí aparece, después de esta reflexión, aparece la reflexión de la narradora, ¿no? Dice, no quería sufrir ausencia de juguetes de peluche. Cerré la puertecita del lugar de Sasa y Pipi. Los perdí de vista. Ojos que no ven. Esto no lo dice la nena, lo dice la narradora. Ojos que no ven, ¿no? Entonces, bueno, frente a esta realidad, la dureza de la realidad, que la pone frente a situaciones dolorosas, ¿qué pasa? Comienza a ponerse en marcha un mecanismo de defensa que no es propio de la niñez, ¿no? Ojos que no ven, porque esto es una reflexión, ya no es la reflexión de la nena, es de la que va creciendo. Y después se comienza a centrarse en la para no descripción. sufrir. Ella se trataba de no ir a Claro, verlos más para protegerse y no sufrir más, como no sentirse abandonada de alguna manera por la chiva, no me claro, acuerdo cómo se llamaba. sí, Sasa, sí. Cómo poco a poco se va transformando, ¿no? Va asumiendo situaciones que la van apartando de todo ese mundo de imaginación, de ternura, apartado de la realidad, que es el de juego también, de juego, que es en la infancia. Bueno. Después entonces va a hablar, primero habló de su casa, ¿no? Del patio, y luego y de las cosas que sucedían en su entorno, en su casa. Y luego habla de lo que pasa en el barrio, que es, ella comienza a fijar su atención en el barrio, a observar el barrio. Entonces describe las casitas, habla de los personajes. Fíjense que no habla de personajes que formen parte de su familia. No menciona a nadie de su familia, solamente los vecinos, ¿no? Entonces habla de Terranera. Era un señor solitario que saludaba nada más. Y el hijo, un muchacho raro que cursaba en el Colegio Nacional, que había ido hasta tercer año, según lo que más adelante le había contado Pedrito Catela. Le iba a contar Pedrito Catela más adelante. ¿Quién era Pedrito Catela? ¿Conocen ustedes? Acá lo que hace es combinar personajes históricos o personajes que realmente existieron en su entorno con otros personajes que nosotros no sabemos si existieron o no, ¿no? Que pueden ser producto de su creación o no, porque bueno, no los podemos rastrear. Por ejemplo, Terranera. A lo mejor existió el vecino, quizás se llamaba así, quizás no, quizás otro parecido, ¿no? Y ella lo recreó de alguna manera. Pedrito Catela era hijo de Alicia Eguren. ¿Conocen quién era Alicia Eguren? Era la compañera de John Cook. Que fue una persona de una activa militancia política, Alicia Eguren. Ella, bueno, era No compañera de... conocía, ¿Qué? no la conocía, no. No, a ella yo tampoco, a la John Cook sí me suena. En el libro, claro. en el libro Bravas de Seoane está toda la biografía de ella, una militante del peronismo que
llevaba a la gente a Cuba para, Claro. ay, no me sale la palabra, no me sale la palabra. ¿Podés Por- pasar el libro después en el WhatsApp Sí, para conseguirlo? Bravas se llama. Brava, Ajá, perfecto. Sí, porque ella participa también en la Revolución Cubana, exacto. conocía con Fidel y con el Che, y Mirá después vos. vuelve acá, vuelve a Argentina y también participa en los años 70 en la lucha activa, ella integra el ERP. Primero era peronista y después cuando vuelve en los 70 participa en el ERP activamente, hasta que en el 77 la secuestran y bueno, luego desaparece. Según algunos testimonios, fue arrojada también en uno de los vuelos de la muerte, pero no se sabe exactamente con precisión si realmente fue así. Pero el tema es que está desaparecida, ¿no? Bueno. Entonces acá aparece Pedrito. Pedrito era el hijo de ella, porque era el hijo de su primer matrimonio, de Alicia Gulen. Y también había ido a ese colegio y lo conocía a este otro Terranera, el hijo de Terranera. Pero fíjense cómo lo describe al hijo de Terranera. Primero dice, porque fíjense que las palabras no... ella utiliza muchas expresiones sugeridoras, ¿no? Porque no da datos precisos, históricos, no da fechas a ciudades así como al pasar, o algún dato que alude a la ciudad, por ejemplo el diario El Día, que es el diario el más antiguo de acá de La Plata. Bueno, datos así como incluidos espontáneamente sin demasiada precisión ni explicitar detalles sobre datos históricos o personajes históricos, ¿no? Pero sí va incorporando frases que sugieren, ¿no? Para que uno vaya armando el rompecabezas. Por ejemplo, este hijo de Terranera, ¿qué características tenía? Todas estas características se lo había contado ella, Pedrito Catela, porque los dos habían ido a la misma escuela. Dice que un día, este hijo de Terranera entró a clase y se disculpó, porque se equivocó de clase y dice, me equivoqué y me fui para otro lado, ¿no? No sabemos para qué lado, pero me fui para otro lado. Uno puede decir, bueno, se equivocó de aula, pero ¿por qué utiliza esta expresión? Después empieza a describirlo. Dice, en los recreos leía, cuando un profesor lo llamaba a exponer, con esfuerzo emitía un vozarrón gangoso, memorizando absolutamente el texto cual si estuviera leyendo. Recitaba lo estudiado lacónicamente, sin expresión de rostro ni ademanes. Esas características que tenía. Los profesores en el aula de reunión de concepto comentaban, el alumno Terranera repite las lecciones como si leyera en el momento los temas. La profesora de psicología hizo notar, recuerda hasta el último vocablo de cada página con mímica de dar vuelta a la hoja. Los demás dijeron que Terranera significaba algo muy extraño. No demostraba perturbaciones, gestos, risas, preocupación, ni la misma intención de diablura propia de la edad adolescente. El profesor de deportes dijo, Terranera es un mecano y transporta dentro del corpachón todo programado para la clase de gimnasia.
Pedrito Catela me dijo que Terranera cursó hasta 4º año y desapareció. Entonces supe la coincidencia, en aquellos lejanos días había dejado de verlo. Supe la coincidencia, en aquellos lejanos días había dejado de ver, dice, ¿no? Entonces, ¿qué lo deja de ver en esos días? Es un personaje extraño, que en principio dijo que se equivocó de lugar, y después se lo presenta como una persona como con una estructura como si estuviera formateado, que repite, y no tiene ni emociones, ni sentimientos, ni nada, ¿no? En un periodo raro, difícil, de mucha persecución y de asesinatos, demás, ¿no? Es un personaje raro, que lo pone ahí, no sabemos quién era, pero uno puede suponer muchas cosas, qué sé yo. Como lector, uno interpreta, ¿no? A mí me parece que eso tiene que ver con esa característica también de la escritura de Aurora Venturini de personajes patológicos, por decirlo de alguna manera, de Claro, deformidades, de monstruosos, sí. Claro, y por otro lado, también cuando lo describe, obviamente no es la chica la que lo conocía, la que la está describiendo. Hay un otro que lo está describiendo porque todos los comentarios Claro. de los profesores no los conoce ella, Claro. la alumna, digamos. Porque ella dice, años después, Pedrito Catela me contó, o sea que no es la nena, claro. Claro. Sí. La desaparición puede haber tenido que ver con que el chico, digamos, tenía una dificultad intelectual y bueno, dejó de ir a la escuela porque no le daba para más, o otras cuestiones de estas que vos mencionás. Claro, por eso sugiere, ¿no? Sugiere, ¿no? Claro. El lector recrea después, ¿no es Claro. cierto? Ella sugiere. Bueno, entonces va sumando experiencias que ya no son las de la nena inocente. Después toma conciencia de lo que pasa en el barrio. Dice, apenaba tanta tristeza en el barrio sureño platense. Fíjense qué hermosa esta imagen. Las tristezas salían de las casas y se juntaban en el medio de la calle, ¿no? Sí. Y habla de los olores también, que hasta los olores eran tristes, ¿no? Sí. Salía olor a comida triste de las casas, a bebida triste. Todo cuanto salía de esas viviendas larguísimas con salamandra humeante era penoso. Bueno, y en medio de todo este clima, ¿qué pasa? Descubre que la hermana de don Terranera se había ahorcado en un pino. Y que ella lo veía desde ese iglú donde estaba protegida y escribía. Escribía, eso me parece bárbaro. Vertiría sobre la hoja unos versos dedicados a mi reciente estado anímico que me desubicaba afuera de la infancia. Claro. Ya se siente como fuera de lugar, de esa, ya no es más la nena. Siente que ya está, que ese no es ya su lugar, ¿no? Anímicamente Está está transitando otros hechos, otras cosas que la llevan a experimentar también otros sentimientos, ¿no?
Dice, el brote de romanticismo que desordenaría mis hábitos y me transformaría en alguien diferente. Y entonces cuando vuelve a la casa, ¿qué hace? Piadosamente crucé la calle, cerré la puerta, subí al gran patio. Noté que no había ningún ánima en el huerto. Y ahí se encuentra con otra realidad, ¿no? Una de las más dolorosas para ella. Nietzsche me dijo que vendieron a Sasa porque estaba vieja y no daba leche. De Pipi no indagué, no quiso enfrentarse a ese dolor, ¿no? Cuando sirvieron un mediodía chivito al horno, no comí. Fui a mi habitación triste de la casa triste y lloré de amargura. Debería crecer, debería, dice ella, siente que ya está creciendo y que ya no hay camino de retorno, ¿no? Tiene que madurar sí o sí. Debería crecer y asumir estado de mayoridad, ella. Pero no puedo, no puedo. Hay algo que la retiene todavía en ese mundo mágico de la nena. Y dice ella, y si lo asumiera, ¿quién lloraría a los desvalidos? ¿No? No quiere Como perder que, esa cosa de la infancia que claro, la hace, ella, a lo mejor si alguien crece pierde esa, claro. Y fíjense que esa en qué lugar sensibilidad. pone la imaginación, en La qué lugar pone la inocencia sería. imaginación. Claro, la inocencia, pero ¿en qué Mm. lugar pone a la inocencia y la imaginación? Porque dice, si la pierdo, dice, pero no puedo, porque si lo asumiera, si pierdo la imaginación, ¿quién lloraría a los desvalidos? O sea, el adulto lo ve como alguien Insensible, que insensible, sí, que ya no, que que carece no de se va a eso. preocupar por esas cosas. Sí. Ella como que lo protegía en su infancia No, con su... Claro, no la quiere perder. no quiere Pero crecer evidentemente, para no ser así claro, como esa gente grande que no Claro, llora es a la los visión, desvalidos. es la visión que ella tiene de un adulto, No. claro, claro. porque La no porque a mí me sensibilidad. sorprende que los padres, ella nunca conversa con los padres y los padres no conversan con ella. Se Claro. lo dice la persona que lo cuida, entonces como que los padres no tenían en cuenta los sentimientos de ella, si ella quería Claro. o no quería esos animalitos. Sí, la verdad que estaba muy desvalida y muy poco, no sé, acompañada por esa familia, me parece a mí. Ella se había construido todo su mundo en torno a su imaginación, a su poesía, a toda su creación literaria. Ahí se refugiaba en ese lugar y además tenía sus vínculos, los vínculos con los animales, los vínculos con los amigos. Pero bueno, siente que va creciendo y que va perdiendo cosas, ¿no? Y que va perdiendo relaciones, que va perdiendo vínculos, que va perdiendo, pero no quiere perder sentimientos, no quiere perder sentimientos. No quiere volverse insensible. Sí. Bueno, ¿alguna otra cosa que quieran agregar? ¿Les gustó o no el cuento? Sí. Sí, Sí, en realidad es una descripción a la adultez que nos pasa a todos. Claro. Perdemos todo eso. O sea, es como es el paso de la vida. Claro. ¿No? Y toda la vida, o sea, tenemos pérdidas. Sí.
que nos da dolor y ahí crecemos o no, pero es como que nos cambia la vida, ¿no? Y esa cuestión de la sensibilidad, o sea, está muy descrita en los niños, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer los adultos, tratar de que eso no perderlo, ¿no? Rescatarlo en nuestra vida. ¿No sería bueno? En el otro cuento, en Gol, bueno, con respecto a esto, ¿quieren agregar algo más? No. En el otro cuento también hay un proceso que se da, la protagonista pasa de una etapa de la vida a otra, ¿no? Acá estamos de la niñez a la juventud, y en el otro cuento pasamos de la juventud a la vejez. Sí. ¿No? Pero ahí hay otras circunstancias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa protagonista? ¿Leyeron el otro Gol? Sí, pero además de que pasa de la juventud, digamos, a la adultez, después retorna en el final también, a que cuando vuelve, o sea, se encuentra con toda la situación, a ver, de indiferencia, de toda la misma situación. Entonces, también es un cuento que va y viene, me parece a mí. No, es una mujer que consagró su vida a la docencia, como tantas docentes que he conocido Sí, de bastante esa típico de las época. maestras rurales. Claro, sí, por eso, o sea, a mí me vino la imagen de mi tía, es como la historia de mi tía en esas escuelas, de esos pueblitos, hasta que al final cuando viene a Junín, ya grande, cierto, ya sus amigas no estaban porque ya, claro, o sea, todas casadas, y sí, después con los sobrinos, que es lo único que le había quedado, ¿no? Sí, re triste. Y ella, y mi tía, que era una docente dedicadísima, porque era realmente, vivía para esto, hacía formaciones específicas para enseñar a adultos, no solamente a los chicos, sino también hizo una especialización que en esa época recién empezaban para primaria de adultos, estaba siempre haciendo cosas, y así se le fue la vida. Claro, y sí, era así. Era así. Bueno, fíjense hola. que... Ale levantó la mano. Sí, bueno. Hola, quería ante todo saludarlas. ¿Qué tal? Disculpen que entré tarde porque recién llego de trabajar y aparte es un lío la calle. Pero bueno, aterricé. A mí me gustaron mucho los dos cuentos, lamento haberme perdido en la primera parte, pero me pasa con este cuento, me pasó que me generó como un sentimiento de contradicción. Por un lado, ella dedica su vida a la docencia y siente que al volver a su origen, digamos, a su pueblo, es como si volviera vacía, ¿no? Y la docencia tiene que ver con el dar. Es como si ella de la docencia no se hubiera llevado nada. O sea, esa podría ser una lectura. La otra lectura que se me cruzó a mí también es que también podría ser una persona que se escondió atrás de la docencia para vivir una vida donde, no sé, o no quería arriesgar o lo que fuera. No sé, me pasaron esas dos cosas, como que se me venían las dos imágenes juntas, ¿no? Y todo el día lo leí y decía, y no sé cuál será, pero me pasaron, me gustó mucho el cuento y sentí esas dos sensaciones como que están compitiendo entre sí. Ajá. Bueno. ¿Y a las demás qué les pasó? ¿Alguien más es docente? Sí. Ah. Sí, yo. Sí, pero mi vida, si bien yo dediqué bastante tiempo de mi vida a la docencia y me jubilé hace 2 años,
también viví. También trabajé en una escuela 10 años rural y demás, y los primeros 5 años viviendo en el medio del campo, y vos sos maestra, portera, dormía ahí yo, entonces hasta los fines de semana venían los padres y pintaban la escuela y demás. El comienzo de mi carrera fue. Y bueno, pero yo no quería eso para mí toda la vida. O sea, si bien uno entiende que te guste, que es de vocación y demás, los costos de oportunidad de las elecciones, yo lo hice por una cuestión de que me gustaba, se presentó la oportunidad, gané un concurso, y la verdad me sirvió porque para la jubilación fue bárbaro después, ¿no? Pero a lo que me refiero que dentro de todo, bueno, conozco un montón de gente, un montón de docentes que de hecho se me representaron muchísimas compañeras en esta situación, de ahora o de hace un tiempo atrás o de hace muchos años, y es como dijo Cecilia, cuando vuelve, si bien se vuelve como, o sea, no sé si vacía diría yo, pero se vuelve con muchas cosas, pero la indiferencia de todo el resto es como que vos, lamentablemente lo decimos siempre cuando nosotras estábamos trabajando, nos jubilamos o demás, sos un número. Entonces, o sea, un número de foja, ¿no? O un número de documento en el ministerio y demás. Y todos los recuerdos y todas las cosas maravillosas que vos tenés en esta hermosa carrera, las atravesás, y bueno, y después del tiempo que vos te encontrás con alumnos, o ya pasados los años, y te encontrás por ahí con esos alumnos, con sus hijos y demás, es re linda esa devolución que te reconocen, que te saludan y demás. Entonces, la verdad, me pareció bastante cruel que le daban por ahí un poco más de importancia a todo lo que tenía que ver con el fútbol y con lo demás que a ella misma, ¿no? Claro. También. Bueno, pero vos sos más joven, y vos Sí. seguramente no viviste la etapa en que en la docencia era un sacerdocio. Cuando yo comencé gran parte de mi carrera, también en la docencia era un sacerdocio. No importa si ganabas, no ganabas el sueldo, lo que sea. Era el Yo anduve a sacerdocio. dedo por todo, o sea, sí, es lo que vos decís. O sea, yo anduve muchísimos años de mi carrera a dedo en el sur de la Argentina, vivía, o sea, tuve una trayectoria de mi carrera que fue, y bueno, pero el respeto también era terrible, así como me ves, yo ya tengo 59 años, pero los primeros años de mi carrera, todos los hice, gané un cargo por concurso en un lugar muy lejano, y era una experiencia de la Organización Mundial, de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Fue la primera experiencia en la Argentina de todas las, o sea, de inicial, primaria, secundaria, especial, adultos y terciario juntos en un mismo edificio, y estaba subsidiado por los Estados Americanos y demás. Fue una hermosísima experiencia, pero bueno, vos aprendés a crecer, y ya ahí había otra mirada. Si bien vos le tenías que dedicar muchísimo tiempo de tu carrera los fines de semana, porque era especial, esto era un proyecto especial, te pagaban bastante bien, cosa que no sucedió después cuando Claro, o sea, una situación continuó, especial. ¿entendés? Claro. Pero bueno, fue una situación muy especial, pero por eso digo que uno se identifica en algunas cosas igual, porque yo vivía alejada de todos, o sea, esos primeros años, y vos, o sea, en cierta forma no extrañaba, pero yo no sabía que no quería eso para el resto de mi vida. Yo creo que históricamente Bueno. los docentes siempre ganaron muy poco, y los maestros también. Yo no soy docente, pero cuando leí el cuento, yo lo interpreté como una persona, así como dice, como un sacerdote que dedica toda su vida hacia los otros, pero los sacerdotes siguen siendo hasta que se mueren. Después ella como que retorna a su lugar de origen, y claro, ya no se encuentra con lo que tenía en su juventud, en su infancia, no encuentra nada, y en ese no encontrar es cuando ella se siente sola otra vez, porque antes tenía llena la vida de los chicos y de toda su actividad, pero después cuando se la cortaron de golpe, se encuentra vacía en ese sentido. No creo que sea vacía porque no valorara
todo lo que había vivido en la docencia, sino que después en el mundo del pueblito de ella no la reconocían, no la conocían. Eso me pareció a mí, en ese sentido se ve todo ese aspecto más vacío y triste, me pareció a mí. Claro. Y Ya no además tenía pertenencia porque nadie la conocía, no era nadie en ese lugar. y aparte en esa época, si una mujer no se casaba, era una Claro. paria. Claro, también. Obvio. También. Sí. Sí. Hay como una cosa de extrañeza, ¿no? De casi una extranjera, digamos, aunque no se había ido nunca del país, pero el cambio de radicación, y además me parece que, o sea, lo que pinta el cuento me parece que es un personaje como que se encierra, como dijo la primera compañera, que no me acuerdo el nombre, en esa profesión. Y, a ver, a mí lo que me sonó el tema del gol, del fútbol, es el contraste con una vida que ella había tenido en otro lugar donde estaba lejos de todo eso, que ni se enteraba de que había partido de fútbol. A eso me resonó, como que todo lo cotidiano que funcionaba en la vida, a ella le pasaba por un costado, ni se enteraba, digamos, como metida en ese mundo yo me la imaginé como una maestra rural, bueno, eso, que deja pasar todos los otros aspectos de la vida, que bueno, que no cualquier maestra está en esas condiciones, que como decía Beatriz, uno era maestra, pero también tenía una vida. Y en esta persona particular también eres como que ella se manejaba con ese criterio de encerrada en ese, o sea, alejada de su lugar y encerrada en su profesión y nada más. Bueno, pero pensemos también en la época, ¿no? En No la es época, para mí la época es fundamental Claro. porque yo lo recuerdo por eso lo que mi tía, que tenía esa edad, y lo cantaba, bueno, cómo era la profesión en esos momentos y cómo Claro. eran mucho más acotados los círculos Claro. en los que se movían, era muy, muy diferente, por eso a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo, porque para mí era un tipo de vida que no puede ser, o sea, habría que tener una vocación muy grande para sostener eso, porque Claro. estaba viviendo en casas de familia, en esas localidades, esperando un traslado que no llegaba, la madre que se enfermó y se murió y ella no pudo estar con ella, bueno, todo ese tipo de cosas que uno piensa ahora, pero qué barbaridad, cómo estas cosas, pero era lo que pasaba, Claro. porque No había no, las no opciones se que hay manejaban ahora. de Claro. otra manera. Claro, no No tenían había esas alternativas y además posibilidades. otras alternativas también eran mal Tenía, vistas. Claro. O sea, ella entregó su vida a su profesión. Y cuando volvió ya no encontró su lugar en el mundo, porque nadie la conocía, Claro. era una extranjera en todos lados. Y además, tanto en el otro cuento como en este, por más que Aurora no hable explícitamente de lo social, ¿no? Va dando datos, va generando el clima de la sociedad en el momento y así como al pasar va tirando ideas para que imaginemos determinado contexto. En este contexto, ella muchas alternativas no tenía, esta mujer. Ella dio su vida por la docencia. Por más que hubiera querido, o quizás tampoco, tenía o te casas. oportunidades, porque ella estaba con un novio, ella estaba en su casa, pero es lo que yo dije hoy, que es un costo de oportunidad, cada uno por ahí en su momento determinado, y ella, o sea, para mí yo también la veo como una maestra, más allá de que, o sea,
o sea, totalmente dedicada a su trabajo, a lo que fuera, también valiente, porque se fue al medio de la nada, sola, eligió ese tipo de vida en esa época, donde el mandato social era casarse, o donde el mandato social era tener hijos. Entonces, en cierta forma, yo también la veo como una mujer bastante valiente y que decidió esto. Lo que pasa es que cuando retornó, nada era igual, y bueno, pero esa es la oportunidad que también de las decisiones que uno toma, ¿no? Claro, Claro, o porque sea, el yo mundo no ya no sé, era el mismo tampoco, habrían pasado 40 años, y ya el mundo no era el que ella había dejado, nada era como cuando ella había empezado. claro, o sea, A mí me parece también que lo que pone, digamos, que lo que quiere Aurora hacer visualizar es el tema de los valores, ¿no? Porque Claro, si están los bien el mundo valores. el mundo es diferente, ¿y qué es lo importante para la sociedad en la que ella vuelve a insertarse y no puede? ¿no? Claro. Porque ya no son los valores de la educación lo primordial, es más importante un gol, una victoria futbolística. Una victoria futbolística tiene más valor que todo lo que ella ha hecho, ¿no? Todo su esfuerzo, ¿no? Sí, todo su esfuerzo, sí. Es un poco como que ella vivió en una burbuja, como en el cuento primero, que la protagonista estaba en la burbuja de su infancia. Y en el segundo, la maestra estaba en la burbuja de la maestra, en ese, me lo imagino yo, ¿no? En ese pueblo tan alejado del contacto con otras ciudades, que entonces ya no veía cómo progresaba y se movía todo. Y cuando volvió, ahí fue su sorpresa, y salió de su burbuja, y ya los valores, todo poco a poco va cambiando, la historia cambia. Y eso es lo que me parece que la escritora trata de marcar, como que ya, sí, ya todo es... y todavía no estaba la televisión y todo lo demás así como hoy en día. Las redes. Oye, aparte De todas formas, yo creo que además de lo que vos decís, que está bueno lo que vos decís, yo leo también, o sea, que como que la autora quiso marcar esto que yo te decía recién, el tema de que en ese momento ser diferente, marcar que no quería casarse, que no era el mandato social de sí o sí tener casa, hijos, o sea, prefirió dejar su novio, que, o sea, aparentemente sí, estaba enamorada, pero no sabemos hasta qué punto, porque no le cambió mucho la vida el dejarlo e irse. Entonces, en ese sentido, digo que para mí también lo que quiso marcar la autora acá es ese despegue en esa época de ella tomar una decisión diferente a la de todos los demás, irse. Sí, pero también al final, para los sobrinos una carga, ¿no? Tal cual. Pero me refiero que en cierta forma, yo creo que ella deja rever ahí, a ver, de alguna manera lo que yo decía de la valentía de una mujer en ese momento, en esa época, irse sola a un lugar donde nadie conocía, más allá que queda alejada o aislada del mundo, era su elección, fue su elección. Sí. Muy valiente la actitud. Por eso decía yo, para mí lo que también quiere resaltar la autora es eso, o sea, la valentía de esta mujer en esa época, en ese momento, en esa situación histórica, social. Y bueno, prefirió estar alejada del mundo y no contaminada por ahí con todo lo que tiene que ver con o sea, con lo cotidiano o con lo que También mandaba el mandato social, ¿no? Pero también era una cuestión de prestigio. ¿Por qué? No cualquiera era, estamos hablando de, yo te digo, esa generación, estamos hablando del año 40, porque más o menos era, no cualquiera era docente y era un poquito, te ganaba de un poquito, por más que ganaban una miseria y todo lo que quiera, pero socialmente era una docente, era una maestra normal. Claro, yo creo que ella quiso marcar la audacia del personaje de irse en ese momento. Claro, porque se va a otro ámbito, un pueblito chiquitito, eso desde ya, porque ahí sí ella parece que rompe con un mandato, que siendo maestra no lo rompería, porque para las chicas de clase media estaba bien ser maestra, estaba bien visto. No, pero no Pero hablo de aparte las maestro, sino de maestras, mandato social.
Sí. No, De no, pero tener estaba hijos, bien si eran casarse y demás. maestras. Aparte, claro, después más adelante ya tenían que ser maestras, casarse, tener hijos, todo. Bueno, con lo que pasó, te obligan a todo. Pero también hay que reconocer que en aquella época los docentes, las maestras de primaria, los docentes en general, secundario también, ganaban mucho mejor que ahora. Nada que ver la vida de una docente, una maestra, tenía un lugar social súper importante, aunque fuera en un pueblo. Estaba la plaza, el intendente, la iglesia, el comisario y las maestras. O sea, la directora de la escuela, las maestras. Y hoy por hoy nos tiran piedras en las movilizaciones. La verdad es que... Y antes una maestra trabajaba un turno de 4 horas y por supuesto se llevaba el trabajo a su casa y hacía las otras 4 horas de trabajo, las que fueran, porque nunca fue un trabajo de 4 horas, esto es clarísimo. Pero hoy por hoy, si vos trabajás como maestra 4 horas, no podés salir de tu casa. O sea, en general las chicas están trabajando los 3 turnos, inclusive pues hacen o jornada completa o toman cargos en turno mañana, turno tarde, y muchas se trabajan en adultos después. Trabajan todo el día, es imposible ser docente en esas condiciones, para tener un poco más de sueldo, ¿no? Igual Patricia dice que se jubiló hace 2 años, así que esto lo sabe seguro. Patricia Junín, digo, porque ella dijo que hace 2 años que se jubiló, así que lo debe tener re claro. Y de Sí, secundaria de peor. todas formas, lo que yo te decía es que justamente en ese momento, en la primera etapa de mi carrera, yo trabajé en una escuela de campo, o sea, estaba a cargo de la escuela, que te implicaba hacerle el desayuno a los chicos y todos, que venían todos a caballo y demás, o sea, y no estoy hablando de tantos años atrás, a ver, estoy hablando de 30 años atrás, y era esa realidad, y en los fines de semana, o sea, yo un fin de semana por mes me iba, pero el resto no, así fueron 5 años. Y bueno, y esa es la diferencia por ahí que te marca un poquito, tampoco, o sea, la jubilación es jubilación como la de todo el mundo, pero te marca un poquito de diferencia por el hecho de que trabajaste en una zona fría, con ruralidad y demás, pero uno elige lo que quiere ser, más allá del sueldo y más allá o sea, las convicciones de cada uno son, si vos estás... enamorado o te encanta tu profesión, vos elegís lo que querés ser y más allá de eso lo haces por placer. Entonces el sueldo pesa y pesa muchísimo y hoy por hoy, o sea, es como vos decís, no se puede vivir con un solo sueldo porque tampoco era mucho lo que ganábamos nosotros, o sea, era lo mismo, lo que pasa es que tampoco gastabas porque el cambio de la calidad de vida era distinta. Sí, claro. A mí me parece que Aurora quiere poner el énfasis no tanto en la maestra en sí, en la profesión, sino en lo social, ¿no? Porque como vos decís, ella elige, pero en ese momento tenía prestigio, es verdad, como dice la compañera, tenía prestigio, era el sacerdocio, era valorado. Pero cuando ella vuelve, ¿qué pasa? Ya no es valorado. Ahí está el tema. Cuando vuelve, es la sociedad la que cambió, ¿no? Claro. Y entonces la valoración del gol es superior a la de su trabajo. Me parece que eso es lo que quiere remarcar, no la decisión de ella. No, yo hablo de todo, o sea, como vos preguntás, ¿hay algo más que les pareció? O sea, yo lo primero que dije fue cuando hice comentarios que me pareció el retorno a la indiferencia total diaria, o sea, cotidiana, es lo que marca el cuento. Pero más allá de eso, yo creo que también esto, como ya hilando muy finito, es como que uno descubre las características del personaje, ¿no? Claro. Pero los docentes en algún lugar tenemos ese costado así por más que protestemos y hagamos huelga y demás, pero tenemos ese costado que vamos siempre por el sacrificio y por el alumno y demás. Al finalizar, perdón, al finalizar el cuento, o sea, se marca el contraste entre cuando dice, o sea, alguien la ve que se está limpiando y dice, no se vaya a enojar, ¿no? Es el entusiasmo, ¿sabe? Esos muchachos
son admiradores del equipo que se sacrificó por el país y por la patria. O sea, yo creo que esto que está diciendo no es tan allá lejos. No, lo vemos no, el eso año es, pasado. claro, lo actual. Claro. Con el Mundial de Qatar, el O sea, equipo, ella el endiosamiento trabajó del equipo. 30 años atrás, en donde ahí la compañera trabajó, o sea, y esto del que es un sacrificio por la patria, lo tenemos acá hoy. ¿No? Es casi ironía, ¿no? Como lo plantea. Es escalofriante. Yo cuando lo terminé de leer me chocó y dice ella, Claro. Suspiró la señorita. Claro, Sí. esos son los que los patriotas, ¿viste? Esos son allá, en Francia. Hipermillonarios, claro, pero Claro, pero son los que representan el país. son los patriotas. No, es terrible. El final es bravo. Te está mostrando una sociedad totalmente corta de vista. Sí, claro. ¿No? Sí. ¿Qué sé yo? No Sí, sé, claro, este comparemos señor esto que le aclara no conocía la historia de esta mujer, ¿no? Pero como dice la compañera, la historia de ella se la construyó ella. Claro. Ella fue la que optó, ella fue la que eligió, ¿no? Ahora esto otro es la sociedad, sí. Claro. Los patriotas están allá. ¿Qué va? Estela, ¿vos por qué elegiste estos cuentos? ¿Sí? ¿Por qué elegiste estos cuentos? Y a esta autora. Bueno, yo elegí, como les dije al principio, busqué autoras nacionales contemporáneas. Y después, dentro de las autoras contemporáneas, hice una selección de cuentos donde las protagonistas fueran mujeres. Entonces, bueno, de Aurora Venturini, que el libro es este, Cuentos Secretos, seleccioné esos dos. Ahora para la próxima, mañana les voy a mandar, a ver si lo tengo acá. De Liliana Hecker, La fiesta ajena y delicadeza. Eso se los voy a mandar mañana. Lo conocemos, la fiesta ajena. Conocen los dos. Tremendo ese cuento, tremendo. Lo conozco. Bueno, lo cambio si lo conocen o quieren que lo tratemos. No quiero. No, yo no lo una gran leí. escritora, una gran cuentista. Sí, es excelente. Una cosa, a mí me hubiese gustado saber más de esta autora. Porque como vos bien dijiste al comienzo, estuvo mucho en Europa. ¿Por qué estuvo en Europa? Porque ella después del 55 se tuvo que exiliar. Claro. Y allí ella... Era la esposa de Fermín Chávez, ¿no? Sí. Claro, sí. Primero se casó con un juez, creo, y después con Fermín Chávez. Sí, yo leí la biografía también. Sí. Pero ella en Europa se vincula con todo el movimiento existencialista de la época en Francia. Ella vive en Francia, entonces se hace amiga de Simone de Beauvoir, de Sartre, Ionesco, Camus, y están unos cuantos años allá. Y acá recién se empieza a ser conocida a partir de, como vos dijiste, de que recibe ese premio, que ya tenía como 80 años. Sí, ya era grande, sí. Incluso, bueno, ella se presenta al concurso de Página 12 con un seudónimo, porque en ese concurso se buscaba un narrador joven, ¿no? Y se encuentran con
con una mujer de 80 y pico de años. Pero ella siguió escribiendo y ella se financiaba sola sus ediciones. Sí, las sí, eso lo financiaba leí. ella. Sí, eso lo leí, porque no quería que le corrijan los textos. Sí, tenía una personalidad muy fuerte, muy interesante. Si vieron el video en internet, Sí. hay Sí. muchos videos Sí. de ella. Que dice que decía, a mí me echaban. Sí. Ella era docente y le echaban. Sí, la echaban. En uno de los de esos videos, o en una documental que hay también, ella cuenta que cuando ella era docente también, porque ella era profesora de filosofía. Y entonces las primeras horas de cátedra que tuvo fueron cuando ella era muy jovencita, recién recibida, y le daban los peores cursos de los chicos más grandes, los últimos años de secundario, en una escuela de chicos bravos, con problemas, qué sé yo. Y entonces, bueno, había poca diferencia de edad entre los alumnos y ella. Claro. Entonces, cuando fue a la primera clase, dice que ella entró y estaba de espalda a los alumnos y alguien la silbó y le hizo... ¿Papi? Y entonces ella se dio vuelta y le dijo, así con el tono imperativo que tenía, ¿no? Y con esa mirada profunda, dice, ¿quién fue el pelotudo que me silbó? Y dice, desde ese día los chicos me respetaron y nunca más me dijeron nada, ¿no? Tenía esa forma de enfrentar las cosas ya hasta con los alumnos. Y después, bueno, Chicas, fue un así, placer, pero me tengo que retirar. Son bueno, las 8 y bueno, me bueno, tengo. ya terminamos. Así que Les cuento encontramos esta el lunes anécdota. próximo. Bueno, te esperamos. Les cuento otra anécdota que también está en el documental, que le preguntan si ella tenía mascotas. No sé si la vieron ustedes. Y entonces ella dice, sí, tuve un perro, pero se me murió. Dice, pero ahora tengo otras mascotas. Dice, ¿cuáles? Le dice el periodista. Sí, tengo una araña que me acompaña, que se llama Rebeca. Y yo hablo con la araña y la araña me acompaña en los marcos de la puerta, de la ventana, y se queda, charlamos. Ah, dice el periodista, sigue asombrado. Y ella sigue contando, ¿no? Y dice, pero ahora Rebeca tuvo una hija que se llama Ariadna. Y Ariadna lee. ¿Pero cómo Ariadna lee? Sí, dice, Ariadna lee porque vive en la biblioteca, está entre los libros. Dice, lástima que no sé quién, dice, agarró el libro donde estaba Ariadna y lo cerró. Y pobrecita Ariadna se murió. Y entonces agarra el libro y le dice, y abre el libro, y estaba la arañita muerta ahí en el medio del libro, y le muestra eso al periodista. O sea, así como ella combinaba, como vimos que dentro de la ficción, ella va intercalando su pensamiento, sus críticas o alguna idea que le surge, bueno, así cuando hablaba, mejor dicho, cuando hablaba, hacía lo mismo, ¿no? Entonces, en ese mundo de fantasía iba intercalando alguna porción de realidad. Y muy interesante escucharla. Sí. Bueno, chicas, no sé qué les ha parecido, si les resultó interesante. Sí. Si les gustó, cualquier cosa que quieran incorporar o que les interese que tratemos entre todas, lo comunican y no hay problema. Muy interesante. A mí me gustaron los cuentos y bueno, leí el pedazo que pude estar.
Aparte de poder compartir y escuchar a las compañeras. Claro, También. la idea es esa, A ¿no? vos De también, lógicamente, pero compartir las distintas miradas, ¿no? Como pasó sobre todo en el último, ¿no? Las distintas miradas sobre una misma lectura, que es lo más rico. Porque no vamos a hacer un análisis literario, ni de estilo, ni de recursos, ni nada de eso. Simplemente compartir nuestras miradas. Esa es la idea. Así que bueno, muchas gracias y las espero a la próxima. Bueno, Hasta la próxima. hasta la Chau, próxima. chicas. Chao. gracias. Un abrazo gracias, a todas. Ana. Chao, Que chao. anden bien. Chao, Chao. chao. Gracias. Chao, chao. No sé si tengo que cortar yo. Corto yo, Estela, no te hagas problema. Muy lindo el taller, gracias. Bueno, gracias a vos. Chao, Chao, chao. chao.